Estoy teniendo un problema, por eso estoy acá, para contarte este problema que estoy teniendo en esta novela, este proyecto que te empecé a contar ya en los últimos 2 vlogs. Bueno, estoy teniendo un inconveniente con la trilogía El nombre del arte. ¿Cómo estás, escritor? ¿Todo bien? Hoy es martes, creo que es martes 16 de noviembre. Voy a tratar de ponerte... Ok, ponele que ahí va, ¿no? Así, ahí, ponele que iba. Bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Esta historia en realidad es un poquito vieja. Creo que yo te conté que empezó como con un destello de idea allá por julio de este año, del 2021. O sea que desde julio que estoy trabajando en esta historia. Se me acaba de ocurrir una idea mientras me estaba bañando. Vieron esas cosas maravillosas que le suceden cuando la mente está tranquila. Se me acaba de ocurrir una idea para una novela. ¿Qué sería? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, casi 4 meses con esta idea viviendo en mi cabeza. Y digo viviendo porque pasó por un montón de estadios. Yo creo que te lo llegué a mostrar, este cuadernito para ideas. Y había hecho distintos modos. Primero me empecé a hacer como un poquito medio de preguntas. Sobre qué es lo que quiero hacer, cómo fue tal cosa. Después empecé a hacer como una especie de sinopsis. Después hice, no, voy a ir por otro lado. Voy a hacer como, bueno, cómo va a ser las cosas que yo quería que tuviera la serie. Después dije, no, voy a ir por otro lado. Hice otro tipo de planificación. La verdad que la historia tuvo muchas idas y venidas. Acá de hecho había un personaje que se llamaba Ofelia que nunca apareció. ¿Por qué? Porque empecé a consultar, ¿no? Respecto a esta historia. Empecé a consultar a mis amigos para decirle, mira, estoy pensando esto, quiero hacer esto, ¿qué te parece? Y lo consulté con 3 personas distintas y a las 3 personas les fui diciendo algo distinto, porque en realidad fue cambiando el argumento a medida que iba hablando con estas personas, ¿no? ¿Viste que te dije que todo encajaba? Que estaba como armándose sola la idea que quiero escribir. Bueno, por eso es que hablarlo con alguien es tan interesante, sobre todo cuando tenés amigos que te pueden escuchar, que te pueden dar puntapié, te pueden dar frases, palabras, algo que te haga disparar. Yo en este momento estoy hablando con mi diseñador que me hizo replantearme muchas cosas con cuestiones que me dijo. Es muy interesante ver como todas las cosas como que se van mezclando en la cabeza y como que una idea empieza a empujar a la otra. Todavía no está del todo clara esta historia. Y bueno, con ellos empecé como a tratar de pulir esa idea, ¿no? Que yo te dije como que no quería caer en ciertas como etiquetas, no quería caer ahí. Entonces empezó a deformarse hasta que decidí ir por el género del suspenso, del misterio, porque es un género que a mí me gusta mucho leer, me gusta consumir. Entonces dije, bueno, ¿por qué no animarme? A ver, va a ser la primera vez que escribo en un género distinto y creo que eso hace que sienta como una especie de barrera, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente estoy haciendo algo nuevo y lo nuevo como que se siente un poco incómodo. Pero estoy preparada para eso. Estuve leyendo, estuve viendo cosas en internet, estuve tratando de planificar todo. Bueno, de hecho ya tengo la planificación hecha para toda la serie del nombre del arte. ¿Qué fue lo que pasó? Resultó que me puse a escribir, llegué a escribir, creo que fueron 5 capítulos y estaba teniendo un problema que yo no te quería contar mucho. Hay mucho viento y como que se escucha un montón. Vamos a cerrar un ratito así no se escucha tanto. Bueno, te decía que empecé a escribir este borrador y estaba teniendo un problema con el narrador, que yo no te quería contar mucho respecto de quién era este narrador porque en realidad era un gancho hacia el final y te quería compartir esta idea, quería que la leyeras, de hecho la voy a publicar en Wattpad, entonces no te quería contar mucho cuál era el problema. Sin embargo, me di cuenta que en realidad ese era el problema era el narrador. ¿Por qué? Porque el narrador es en realidad el protagonista de la serie. Cuando digo esto me refiero a que en el libro 2 y en el libro 3, quien va a ser la protagonista es la persona que está narrando el primer libro. ¿Por qué? Porque tenemos que la protagonista es una persona que escribe en un blog y ella empieza a escribir sobre alguien, sobre un crimen que le llamó la atención y en base a ese blog como medio que se empieza a hacer un poco conocida, etc. Y eso en realidad se va a desarrollar en el libro 2 y 3. Entonces, como era un personaje que en realidad se iba a desarrollar en los siguientes libros, no le presté tanta atención. Tenía una idea de quién era, pero no la trabajé en profundidad porque dije es algo para el libro 2 y 3. Porque lo que va a pasar es que ella está narrando otra historia y me enfoqué en esta otra historia. El tema es que justo este personaje, que obviamente tiene un pasado que es el que se va a ir develando en la historia, no tenía amigos. Entonces me pasaba que había demasiada narración, casi que no existían diálogos porque no tenía con quién hablar. Y me parecía como que se hacía un poquito lenta o que se alargaba. La historia no terminaba de conectar. Entonces dije, bueno, por ahí tengo que empezar a ponerle un poco más de voz al narrador y meter más como su propia
¿cómo se diría?, su propia opinión en la narración. Pero dije, claro, no conozco mucho a la protagonista porque todavía no la desarrollé, ya que en esta historia simplemente iba a ser una voz que contaba una historia, no le presté mucha atención. Dije, capaz que es esto, capaz que el narrador necesito fijarme más y hacerlo de otra manera. A ver, la realidad es que no sé cuál es el problema de la historia, pero estoy sintiendo una barrera, ¿no? Creo que también puede ser que me esté faltando el condimento del amor, o del desamor, como a mí me gusta. Si bien hay una parte, obviamente, donde se habla sobre las relaciones, no es lo central en esta historia. Tiene como, obviamente, un punto de partida por ahí, pero no sé... No es como el foco. Y creo que siento que me está faltando eso, sinceramente. No sé. Hay algo que me está frenando con la historia que no me termino de entusiasmar. Y eso es una de las primeras cosas que siempre te digo que te tenés que fijar. Cuando no tenés el entusiasmo para hacer algo, para escribirla, porque tenés efectivamente ganas de saber qué es lo que le va a pasar a tus personajes, hay algo que tenés que ajustar, porque si vos no disfrutás esa historia, la otra persona tampoco la va a disfrutar porque se va a notar. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Sí? Esta es la parte divertida de ser escritor, ¿sí? Porque yo puedo enseñarte muchas herramientas, puedo ayudarte con workshops, con talleres, con un montón de cosas, pero al fin y al cabo, el que va a tener que ponerlas en práctica sos vos. El que va a tener que fijarse si funciona con la historia sos vos. Por ejemplo, en la historia de fantasía, a mí me funcionó muchísimo tener todo planificado y hacer como otro trabajo adicional. Que para cuando yo escribí Perdiendo Autonomía, no lo necesité en ese nivel de intensidad. Sí necesité hacer cierto orden porque necesitaba como una línea de tiempo, porque pasaron cosas en mi autonomía que necesitaba que se replicaran en Perdiendo Autonomía. Pero en esta historia es otra historia distinta, y lo que te permite tener un proceso creativo es que vos puedas decir, ok, a ver, aplico esto, hay algunas cosas que no me funcionan, ok, puedo tener la libertad de decir esto sí, esto no. Estoy en ese proceso, estoy en el proceso de tratar de encontrar cuál es el error, no sé si es el error, sino cuál es lo que falta ajustar en la trama para que yo me sienta cómoda. Y es lo que a mí me ayudó muchísimo es la portada que me hizo Rodrigo. Lo voy a anunciar en el siguiente vlog. Le voy a contar cómo fue el proceso de creación de esa portada, porque tuvimos unas idas y vueltas. Él me tiene que pasar como la versión final, pero ya digamos, ya la idea está. Y cuando él me mandó esa portada, como que me inyectó de energías para ponerme a escribir. Y algo que me pasó también, creo que si bien tengo como una lista de canciones, yo me di cuenta como que necesito tener canciones para poder escribir, y estas canciones en realidad están como más conectadas con esa historia que se va a ir desarrollando en toda la trilogía. Entonces no está muy conectada con el protagonista en particular, sino más bien con el plano general, así que creo que eso también es como una barrera. Y creo que otra barrera también que me pasa es que esto es como un poco más profundo, ¿no? Yo siempre te conté que para mí, o por lo menos eso fue lo que yo descubrí, que yo escribo historias para decirme algo o para procesar ciertas cosas personales, ¿no? Todas las novelas que tuvieron un condimento de romance tiene que ver con cosas que me pasaron a mí en algún punto. Obviamente que es una ficción, pero ciertos pensamientos, ciertas cuestiones, ciertas escenas tienen algún grado de realidad con lo que a mí me pasó, ¿no? Y eso es lo que a mí me ayudó también a procesar todo eso. En cambio, en nombre del arte, en esta trilogía, no toco ningún lado. Igual es parte del aprendizaje, ¿no? Yo no quiero siempre escribir desde algo mío, ¿no? Es aprender, tener la práctica de escribir, proyectar y demás, pero a medida que voy creciendo, quiero poder ponerme en los pies de otro personaje completamente distinto, que no tenga valores o que no tenga sentimientos parecidos a los míos. Obviamente que puedo seguir construyendo sobre eso, pero también quiero explorar otras cosas, y creo que estoy en ese camino en el que es un personaje que podría sí relacionarlo con algunas cosas, pero como que las partes más sensibles no estoy conectada. Por eso me siento como que tenemos esa barrera. Pero como te decía, me parece que es parte mismo de este proceso, del proceso de aprender y de practicar. Yo escribí 5 capítulos, escribí casi, creo que fueron más o menos 10.000 palabras en este narrador en tercera persona, y me di cuenta que no sé si tiene que ir por ahí, porque como te digo, sentía como esta especie de desconexión, por más que trataba de que fuera como muy, ¿cómo se dice la palabra? Muy cálido el narrador, lo sentía de todas formas lejano. Y cuando empecé a escribir, porque volví a hacer sobre los 5 capítulos, empecé a agarrar el 1 y dije, pará,
vamos a cambiar el narrador, vamos a narrarlo en primera persona y ya no va a ser este narrador, ¿no?, que sería el protagonista en los libros 2 y 3, sino que va a ser efectivamente la persona de la que yo estaba narrando. Ese va a ser la protagonista de la historia. Y medio que ahí lo sentí distinto y dije, me parece que va por acá, me parece que la historia tiene que estar narrada por esta persona. Después, a medida que iba leyendo, dije, ok, estoy acá planteando ciertas cuestiones que siempre digo que lo planteen, que presente la protagonista en su mundo normal, ¿no? Pero el primer capítulo no me estaba enganchando del todo y dije, no, tengo que empezar por otro lado. Así que estoy en esa búsqueda, creo, como ya te decía, es la parte más divertida. Obviamente que también tiene su dificultad, pero en la dificultad es donde crecemos y donde realmente empezamos a explorar ciertas cuestiones. Estoy en esa, estoy escribiendo, estoy tratando de encontrarle la vuelta. También lo que me pasa es que estoy en un proceso que al momento que estás viendo esto, creo que serán 2-3 semanas, creo que en 2 semanas me voy a estar mudando, o sea que hay como otra carga, otras cosas que están pasando, y en diciembre voy a estar lanzando un nuevo taller que está específicamente dirigido para escribir el primer capítulo, así que estoy ultimando los detalles de ese curso que va a estar disponible para todos. Y también hay una actividad previa para poder invitarlos a todos a sumarse al taller. Esta actividad previa tiene que ver con el análisis del primer capítulo de Sarah J. Maas, Una corte de rosas y espinas. Entonces también estoy preparando eso, así que hay como muchas cosas atrás. Entonces es un desafío para el año que viene realmente como manejar mejor mis proyectos y no juntarlos todos juntos. Así que bueno, nada, simplemente era un catch up, era contarte un poquito acerca de cómo estaba y también pasarte como esta otra realidad, ¿no? Que más allá de que yo te cuente que yo tengo todo planificado, que hago esto, que hago lo otro, que tengo sabido a mis personajes, más allá de que yo tenga todo puesto, siempre hay un momento en el que me quedo mirando todo lo que hice y digo, no sé si esto va por acá. Realmente me cuestiono, o sea, no dejo nunca nada, las cosas sobre la piedra. Obviamente que necesito mi proceso y me apoyo muchísimo, pero en cuanto siento que no va con una historia en particular, lo hago a un lado y trato de hacer lo que la historia me pide. Así que si te sirve este pequeño, no sé, actualización, este pequeño información con respecto a cómo uno se maneja con los procesos creativos, bienvenido sea. Fue un blog cortito, fue un blog un poquito más distinto, pero más que nada quería contarte cuál era el estado y de vuelta pasarte esta tranquilidad de que la incertidumbre es parte del proceso de escritor y crecer como escritor es aceptar esa incertidumbre, manejarnos en esa y aprender a ver la luz al final del túnel. Así que nos vemos en una próxima lección, iba a decir cualquiera, en un próximo blog. Hasta luego. Yo me decía como nadie va a leer esto, como no, que sentimos que es una mierda, y perdón la expresión, pero que nadie lo va a leer. Y sentía ya a partir de ahí, empezaba a sentir como esta crisis, ¿no? Esta crisis que en realidad se mantuvo, como te digo, incluso hasta abril del 2018, donde claramente yo seguía haciéndole muchas cosas al proyecto, porque bueno,